¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a resolver algunos ejercicios diversos sobre matrices. En este primer ejercicio se nos presenta dos ecuaciones con dos variables, la a y la b, que en este caso son matrices. ¿Cómo vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones? Vamos a tomar por el método de sustitución la primera ecuación y vamos a despejar el valor de la variable a. A es igual entonces a la matriz 3, 2, menos 1, 4 que ya estaba en el segundo miembro y vamos a pasar el menos 2b a sumar al otro miembro más 2b. Esta expresión que acabamos de determinar la vamos a reemplazar en la otra ecuación. ¿Dónde vamos a reemplazar esta expresión? En la parte donde se encuentra la variable a. Entonces vamos a reemplazar. Tendríamos, en vez de A, copiamos todo el bloque 3, 2, menos 1, 4, más 2b. Ese es el valor de A. Y seguimos copiando. Más b igual esta matriz. Más b igual 0, 1, 3, menos 2. Ahora tenemos que multiplicar por la matriz y por 2b. Multiplicando por la matriz tenemos 6, 4, menos 2, 8. Y multiplicando por 2b tendríamos 4b. Y además seguimos copiando b. La resolución de estos ejercicios la estoy haciendo un poquito acelerada porque algunos de estos conceptos ya los conocemos. Ahora tenemos que pasar esta matriz a restar al otro miembro. Entonces tendríamos aquí 5b y esto es igual a 0, 1, 3, menos 2 y pasa a restar 6, 4, menos 2, 8 y tendríamos entonces la resta que es 0 menos 6, 1 menos 4, 3 menos 2, menos 2 menos 8, que me da finalmente menos 6, menos 3, 5, menos 10. Y ahora el 5 que está multiplicando a la variable va a pasar a dividir a cada uno de los términos de la matriz. P es igual a menos 6 quintos, menos 3 quintos, 5 entre 5 es 1 y menos 10 entre 5 es menos 2. Y finalmente, si reemplazamos el valor de b en esta expresión ya despejada de a, obtendríamos el valor finalmente de a. En este segundo ejercicio debemos aplicar la idea de igualdad de matrices, pero antes tenemos que expresar de forma explícita a la matriz A. ¿Cómo se expresa de forma explícita? Recordemos que la matriz A es una matriz de 2 por 2, cuyos elementos son, donde dice que es de 2 por 2, esta información nos está delatando el orden de la matriz, donde cada uno de sus elementos es el A11, el A12, el A21 y el A22, de acuerdo a la posición que ubica esos elementos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que A11 se va a tener que determinar aplicando esta regla, donde I es 1 y J es 1, porque estos dos numeritos me dan los valores de I y de J. Los reemplazamos aquí. Lo mismo vamos a reemplazar el A12, I es 1, J es 2, y tendríamos el valor. Y luego de reemplazar vamos a obtener esta matriz. A es igual 3, 1, 5 y 3. Ahora sí, vámonos al concepto de igualdad de matrices. Vamos a copiar la matriz A, que es 3, 1, 5,
3, y la igualaremos con la matriz B, que es x menos y, 1, 3x menos y, 3. Y el concepto de igualdad de matrices me dice que cada par de términos correspondientes son iguales. Por eso encontramos que 1 es igual a 1, 3 es igual a 3. Entonces también debemos establecer que x menos y es igual a 3 y que 3x menos y es igual a 5. Escribamos esas expresiones. X menos y es igual a 3 y 3x menos y es igual a 5. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Nuevamente echamos mano al método de sustitución. ¿Qué nos dice este método de sustitución? Elige una de las dos ecuaciones y despeja una de las dos variables. Yo voy a elegir la primera ecuación y voy a despejar x. Entonces tendríamos que x es igual, en el segundo miembro ya teníamos el 3, y el menos y pasará a sumar al segundo miembro, más y entonces. Esa expresión, que es la que representa x, vamos a reemplazarla en la otra ecuación. ¿Sí? Entonces x ya no va a ser x, va a ser toda esta expresión. Copiamos. 3, x ya no es x, ahora es 3 más y. Y seguimos copiando, menos y igual 5. Menos y igual 5. Aquí operamos multiplicando de forma distributiva. 3 por 3 es 9, más 3 por y es 3y, menos y es igual a 5. Esto nos da 2y igual menos 4, entonces y es menos 2. Ahora nos falta hallar el valor de x, que lo vamos a obtener de esta expresión. Si reemplazamos y, que es menos 2, entonces x claramente nos resulta 1. Pero la pregunta del ejercicio era hallar x más y. Es por ello que la respuesta final tendría que ser la suma de esos valores, que da menos 1. Muy bien, vámonos al ejercicio número 3, en el que nos piden hallar la suma de los elementos de la primera fila de esa matriz que me resulta luego de operar todo esto. Pero para tener todo esto como una matriz, tengo primero que hacer 2b menos 3c, que es el paréntesis más interior. Vamos a trabajar esto. Entonces, 2b menos 3c sería 2 veces esta matriz. Es decir, cada elemento hay que multiplicarlo por 2. Por eso tendríamos menos 4, 2, 6, menos 2, 2 y menos 4. ¿Sí? Esto tiene que ser restado con 3 veces C, es decir, 3 veces los elementos de esta matriz C. 3, 3, 6 menos 6, 9 menos 3. ¿Y cómo se restan dos matrices? Cada par de términos correspondientes se tienen que restar entre sí. Entonces tendríamos como resultado una matriz del mismo orden. El orden es 3 por 2. Que tenga los siguientes valores. Menos 4 menos 3 es menos 7. Luego la otra resta nos da menos 1, luego 0, luego 4, luego menos 7 y luego menos 1. A ese resultado le tengo que multiplicar el valor de a, ¿sí? A todo esto que ya hemos obtenido le multiplicamos a. Entonces tendríamos luego que a, vamos a hacerlo mejor con otro color, que a, que es 1 menos 2, 3, 1, 4 menos 1, se multiplicaría con la matriz obtenida, que es menos 7 menos 1, 0, 4 menos 7 y menos 1. Y aquí tenemos que recordar la técnica operativa de la multiplicación de matrices, que nos indica que se tiene que multiplicar fila por columna. Entonces tendríamos 1 por menos 7 es menos 7,
Menos 2 es 0. 3 por menos 7 es menos 21. Esto nos está resultando menos 28. Y ahora hacemos con la segunda columna. Primera fila, segunda columna. Cada par de términos independientes entre sí. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 2 por 4 es menos 8. 3 por menos 1 es menos 3. Y luego sumamos esos valores y nos resulta menos 12. Lo mismo hacemos con la segunda fila, primera columna. Tendríamos segunda fila, primera columna. 1 por menos 7, 4 por 0, menos 1 por menos 7. Eso nos resulta finalmente 0. O con rojo mejor, 0. Luego tendríamos que trabajar la segunda fila con la segunda columna, multiplicando cada par de términos correspondientes entre sí. Entonces tendríamos como siguiente valor 16. Muy bien, pero lo que nos piden es calcular la suma de los elementos de la primera fila de esa matriz que resulta. Los elementos de la primera fila son estos dos. Entonces la respuesta sería, vamos a poner respuesta menos 40. Para hallar la inversa de esta matriz D, tenemos que escribir la matriz 2, 5, 1, 3 y añadirle un compartimento adicional donde escribamos como reflejo la matriz o su matriz identidad 1, 0, 0, 1. Y vamos a ir transformando cada uno de estos elementos a una matriz identidad con las transformaciones de Gauss. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es transformar este 1 a 0. Para que eso pueda ser posible, tendríamos que a la fila 1 restarle el doble de la fila 2. ¿Sí? A este número restarle el doble de este para que pueda dar 0. Entonces obtendríamos que a la primera fila no le estamos aplicando ninguna regla. La regla le estamos aplicando a la segunda fila. Entonces en la primera tendríamos lo mismo. 2, 5, compartimento 1, 0. Y abajo, aplicando la regla, sale 0. Aplicando la regla, tenemos 5 menos el doble de 3, que es menos 1. Aplicando la regla, 1 menos el doble de 0, que es 1. Aplicando la regla, 0 menos el doble de 1, es menos 2. Y ya tenemos el 0 deseado. Ahora vamos a trabajar este elemento que tiene que ser convertido a 0 también. Para que eso sea posible, voy a tomar a ese elemento de la fila 1 y le voy a sumar. ¿Por qué le voy a sumar? Porque ya tienen distintos signos estos dos términos. Le voy a sumar el quíntuplo de el elemento ubicado en la fila 2. 5 veces fila 2. Y eso nos da lo siguiente. Fila 2 más el quíntuple de 0, o fila 1 más el quíntuple de 0, es 2. 5 más el quíntuplo de menos 1 es el 0 deseado. 1 más el quíntuplo de 1 es 6. 0 más el quíntuplo de menos 2 es menos 10. A la segunda fila no le vamos a aplicar ninguna transformación. Y finalmente nos queda por convertir estos dos valores a 1
Y para ello aplicamos directamente la regla en el primero de multiplicar por la inversa del número que queremos convertir a 1, es decir, ese 2, su inversa es un medio, multiplicado por la fila a la cual corresponde, o sea, la fila 1. Para el otro tendríamos que multiplicar por el inverso de menos 1 a la fila 2. Entonces tendríamos menos 1 sobre 1 es simplemente 1, fila 2. Muy bien. Aplicando la regla indicada para la primera fila, multiplicado por un medio, el 2 sería 1, multiplicado por un medio, el 0 sería 0, multiplicado por un medio, el 6 sería 3, multiplicado por un medio, el menos 10 sería menos 5, multiplicado por signo negativo, todos estos elementos serían 0, 1, menos 1 y 2. Y en la parte izquierda tenemos la matriz identidad, entonces lo que tenemos en la parte derecha ya es nuestra matriz inversa. Colocamos D inversa es 3 menos 5 menos 1 y 2. Pero nos pedían hallar la traza de esa matriz inversa. Entonces, tenemos que sumar los elementos de la diagonal principal, que son estos dos. Y como respuesta, indicaríamos traza de D es 5.